Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Austral, que llega a sus hogares gracias a la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, Conocimiento y Naturaleza. Y hoy traemos una temática muy atingente a lo que son los tiempos que estamos viviendo y que tienen que ver con hacer comunidad, tratar adicciones, superarlas y contar con apoyo. ¿Y dónde encontramos todo eso? En el Centro Clínico Comunitario. ¿Y quién está hoy día con nosotros? Su directora, Carolina Cárcamo, psicóloga. Muy bienvenida. Y por supuesto, destacable tenerla con nosotros hoy, porque ella es Premio Mujer Impacta 2024. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bienvenida a Agenda Austral. Muchas gracias. Saludar a todas las personas que nos escuchan y también gracias por la invitación a la Watch. Además que tiene experiencia en radio, hay que decirlo, ella tiene un programa con el Centro Comunitario también, en otra radio, pero tiene un programa porque trabaja mucho lo que es la difusión. Carolina, bueno, tengo que partir preguntándote lo que significa ser Mujer Impacta, porque quienes conocemos tu trayectoria sabemos que desde muy pequeña te interesó el servicio público, lo que tiene que ver con ayudar a los demás. Y todo esto lo has ido siempre abordando desde, por ejemplo, haber estudiado psicología. ¿Qué es ser Mujer Impacta? Para mí el Premio Mujer Impacta ha sido, como bien dice la palabra, un impacto gigantesco en tanto para todo el equipo profesional que trabaja conmigo, como también la visibilización del trabajo que hemos llevado a cabo durante estos años. El premio está relacionado, una que fue con la creación de la iniciativa del Centro Clínico, pero también por el impacto que ha tenido en la comunidad en el abordaje y consumo de sustancias. Yo partí mi camino, como bien dices tú, desde muy joven, trabajando con chicos que estaban en calle, que vivían en calle y que tenían un consumo problemático de sustancias. Ahí parte la historia, ahí parte, miro desde aquí la Costanera y recuerdo cuando caminaba por la Costanera en el sector del vagón y íbamos a conversar con los chicos en las mañanas para también poder ver algún camino de solución respecto al consumo. Y finalmente se crea el centro. Carolina, y han pasado ya sus años, vamos a revisar lo que es la historia del centro, ¿cierto? Pero haciendo un primer stop en lo que es la historia, ¿cierto? Tuya y del centro propiamente tal. Han pasado varios años, dices tú. ¿Con qué te encontrabas en ese tiempo y hemos cambiado la situación de nuestros jóvenes que están, por ejemplo, en la Costanera hoy en día bajo adicciones y esto? Claro, yo creo que las sustancias que se consumen de forma problemática van cambiando respecto también a la época en la cual nos encontramos. En algún momento también hubo un consumo de alcohol y efectivamente era muy problemático. En el tiempo que yo trabajaba era el consumo de diluyente, pero mucho antes de eso también existió el consumo del neopren, que claro, después posteriormente se le sacó el tolueno y ya no fue dentro de la claro, categoría de consumo, pero sí al principio de los años 90 y a fines de los 80 también el consumo de neopren era masificado en Chile y está muy relacionado también al consumo en calle. Y hoy día nos encontramos frente a otra sustancia como es el consumo de la pasta base. Ya no se ve tanto el consumo de diluyente. En la época que yo trabajaba con los chicos, ahora es más consumo de otras sustancias, como la pasta base. Eso también hay que ir viendo. Va cambiando. Exacto. También. Y hoy día, más hoy en día, ¿cierto? Las nuevas drogas que están insertas, que son drogas más químicas. Vemos, por ejemplo, mucho consumo, por ejemplo, lo que nosotros estamos tratando en el centro, personas que son jóvenes, es consumo de ketamina, consumo de tusi. No se ve tanto el consumo de alcohol o el alcohol está acompañado, pero no pasa a ser muchas veces la sustancia principal. Tiene que ver un poco con esta mala concepción de que el alcohol es una droga social, por decirlo de alguna forma, como que está normalizado, muchas veces incluso es casi, por decirlo de alguna forma, considerado como algo
simpático o permitido el pasarse del límite con el alcohol? Lo que pasa es que nosotros hacemos categorías respecto, como sociedad, sí, hemos hecho categorías respecto a las drogas, claro, que no dejan de ser drogas, digámoslo, ¿cierto? El alcohol es una droga tan problemática como otras drogas. De hecho, hay mucha incidencia y varios estudios que hablan sobre el impacto que ha tenido el consumo de alcohol versus situaciones relacionadas a accidentes de tránsito, a violencia intrafamiliar, a riñas en la calle, ¿cierto? Yo no le bajaría tanto el perfil al consumo de alcohol porque creo que está muy asociado a problemáticas también sociales e individuales. Y además, lo que nos pasa, que quizás, insisto, que también tiene que ver con grupos etarios, que hay grupos etarios, no sé, personas que hoy día tienen 50 años o 60, que tienen una adicción al consumo de alcohol. Es increíble el daño que tienen, y no claro, tienen otro tipo de consumo, no tienen consumo de la ketamina o no tienen consumo con pasta base, por ejemplo, solo consumo de alcohol, y aún así termina siendo tan dañino como otras drogas. Que sea social, considero que es aún más peligroso porque también hace que no lo problematicemos y que se naturalice el consumo y especialmente el abuso, ¿cierto? Claro. Porque pero drogas lícitas hay muchas drogas lícitas. Vamos a hablar justamente de esto, como por ejemplo la automedicación o el mal uso de las recetas médicas, por ejemplo, que nos dan muchas veces por alguna afección los médicos, y uno empieza después a consumir medicamentos, y también eso es una adicción que está complicando. Pero volvamos un poco a lo que es la historia, porque hay que hacer historia. El Centro Clínico Comunitario, nos contabas que hiciste calle, ¿cierto? Y ahí nació para ti este interés por poder apoyar a las personas, pero no solamente esto de como el parche del día a día, sino que ir más allá, el poder darles una oportunidad real de mejorar, de superarse y de reinsertarse. Sí, principalmente de tener un espacio de tratamiento digno. Siempre y desde el comienzo se pensó en poder otorgar una oportunidad a aquellas personas que tengan un consumo problemático de droga y que puedan tener un tratamiento real que sea real el cambio, que no sea, como bien dices tú, algo parche, y que no tenga que no tenga que ir una vez solamente al mes, claro, porque tiene que ser un poco más intensivo. Al principio, fue muy complejo. Nosotros como equipo profesional que creamos la iniciativa, nos reunimos con el Club de Leones, quienes finalmente ellos postulan la iniciativa al gobierno regional, el gobierno regional financia esta infraestructura. Fue una tremenda inversión de más de 1.000 millones de pesos en su momento para lograr la infraestructura, y después se hace el convenio con la Universidad Austral, y la Universidad Austral hace el convenio con Senda. Como un poco enredado, pero es así un poco la historia, y hoy día nosotros tenemos distintas vías de financiamiento que permiten nuestro buen funcionamiento. Pero sí, la verdad es que al principio siempre se pensó en entregar un tratamiento digno, en un tratamiento de calidad, en un tratamiento que logre generar cambio en las personas y que pueda ser accesible además, en pensar en un espacio donde las personas realmente se sientan cómodas. Varias personas decían, o cuando llegan al centro, y quienes conocen nuestra infraestructura dicen, oye, esto es hermoso, esto no hay nada como esto, es impactante como la infraestructura, y yo siempre respondo, en realidad, es el estándar que debemos de tener. O sea, son personas que hoy día están sufriendo, son personas que han sido víctimas también de esta enfermedad. Claro. Y lo mínimo yo creo que es entregar espacios de calidad, y yo creo que es el estándar que nosotros también como país debemos entregar. Son los estándares mínimos, que debemos tener infraestructura para las personas que estén acordes y que sean dignas, de que la gente se sienta bien, que tenga un espacio cómodo, limpio, seguro, de calidad. Es muy, muy lindo, además de muy acogedor. No tiene este estigma de ser un lugar como
si bien dice centro clínico comunitario, es más comunitario que clínico. Cuando uno entra, lo que uno siente, el ambiente es muy agradable, los profesionales que ahí están, es muy bonito, muy acogedor. Los felicito realmente por el trabajo que se está haciendo ahí, lo que se proyecta. Y justamente respecto de eso, ¿cómo pudieras tú, Carolina, calificar o describir el rol que juega la Universidad Austral y sus profesionales en el desarrollo de este centro clínico y comunitario? Bueno, nosotros somos un equipo profesional de 17 personas, todos somos UH, muy bien, decirlo, todos somos UH, súper comprometidos también con el trabajo y la vinculación con el medio finalmente que realiza la universidad en este aporte que sin duda alguna llega a la comunidad. Y yo creo que cuando llega una persona a pedir ayuda, a pedir a solicitud porque tiene a su hijo, tiene a su madre, tiene a algún familiar con algún problema de consumo de sustancia y dice, hey, acá está la universidad dando un aporte. Exacto. Y yo creo que es muy importante también para nosotros visibilizar el aporte que tenemos como universidad a las personas, a nuestra comuna que es Puerto Montt y por qué no decirlo también a nuestra región, porque nosotros atendemos y realizamos también capacitaciones, charlas preventivas también a otras comunas. Eso te iba a decir, ustedes no solamente atienden a gente en Puerto Montt, sino que también me contabas la otra vez que han recorrido la región haciendo capacitaciones. Cuéntanos un poco de eso, sí. ¿Dónde han estado? Bueno, hemos estado en hartas comunas, en Frutillar, en Fresia, Calbuco, Maullín, tuvimos también un proyecto en Los Muermos, hemos estado en Gualeguay también, en distintas comunas y lo hemos desarrollado a través de proyectos. Nos ganamos un proyecto hace tiempo atrás de prevención en consumo de sustancias y ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con colegios, desarrollamos una obra teatral donde pudimos a través de la obra exponer lo que vive una joven que comienza con un consumo experimental y después pasamos nosotros a explicar un poco qué es lo que pasa cuando existe la experimentación de consumo a una muy temprana edad, qué es lo que pasa a nivel individual, a nivel social, ¿cierto? A nivel químico también. Y bueno, yo creo que han sido experiencias muy bonitas porque nos ha permitido acercarnos a la comunidad y también poder entregar información de real de lo que impacta el consumo de sustancias en nuestra sociedad, en los jóvenes en este caso, porque fue dirigido a población estudiantil. Y también hemos tenido algunos convenios con algunas instituciones donde también hemos desarrollado charlas. Carolina, estamos conversando con Carolina Cárcamo, ella es directora del Centro Clínico Comunitario administrado por la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Carolina, justamente ya estábamos hablando, ¿cierto?, de lo que te encontraste en la realidad los jóvenes, ¿cierto?, mayoritariamente en situación de calle, en aquellos años. También has podido recorrer ahora los establecimientos de la región con estos proyectos. El centro clínico trabaja con adultos, hasta donde yo sé, ¿cierto? Sí. Ya, trabaja con adultos. Esos adultos que ustedes están hoy en día apoyando, ¿con qué te has encontrado? ¿Qué es lo que... A ver, ¿cómo quiero relacionar esta pregunta con los jóvenes? ¿Te has encontrado con problemas de consumo ya en la etapa adulta o que vienen desde la juventud? ¿Con qué se han encontrado? Nosotros, tengo una experiencia que me acabo de acordar, tuvimos una intervención con 10 jóvenes de un colegio que estaban comenzando a experimentar un consumo problemático y fue bien extraño lo que nos pasó a nosotros como equipo porque fue como ver a nuestros usuarios más jóvenes. Y también nos dio la oportunidad de mirar a esos jóvenes y decir, hey, todavía pueden cambiar para no llegar a un consumo más problemático. La verdad es que el inicio del consumo en la generalidad se da, no sé, alrededor de los 14, 15 años, por lo menos en las historias clínicas de usuarios que nosotros tenemos, que comienzan una incursión de algún consumo principalmente de alcohol, de marihuana, a esa edad y posteriormente ya comienzan a experimentar con otro tipo de sustancias. Pero también, Pati, hay otros casos aislados y a veces no tan aislados
que comienzan un consumo a los 50, a los 60 años. Hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que a los 60 años, ya jubiladas, comienzan a sentir esta sensación de soledad y a experimentar con el alcohol para sentirse más entretenida o hacer algo más entretenido. Recordando también que el consumo, cuando las personas consumen algún tipo de sustancia, porque la sustancia le provoca placer, ¿cierto? Claro. Que ya después se vuelve una dependencia y entramos a otra escala, digamos. Pero sí el consumo está relacionado a eso, con pasarlo bien, con que yo me comienzo a mostrar de la manera que sin consumo no logro el bajar un poco las barreras. Claro, bajar las barreras, sentirme más desinhibido, más entretenido, etcétera. Pero sí, la verdad es que se da un consumo quizás desde la adolescencia, pero también hay casos que comienzan un consumo en distintas etapas etarias. También hemos tenido casos que comienzan a consumir a los 30 años y ¿qué se da, por ejemplo, de un consumo más que podría ser más fácil de ser problemáticos en el caso de la pasta base, por ejemplo, que hemos tenido casos de personas que nunca habían tenido un historial de consumo o que nunca habían tenido tampoco alguna situación de dependencia o algo que se pudiese asociar y consumen pasta base y no logran dejar de consumir. ¿Y la pandemia? Wow. La pandemia, ¿cómo golpeó? ¿Cómo marcó los números? ¿Cómo marcó a las personas? Y me imagino que el aumento del consumo de varias sustancias problemáticas, la pandemia. Sí, mira, en dos categorías quizás. Ya una que hubo un aumento por una parte y por otro lado también una disminución. Ya nosotros hemos tenido reporte de personas, por ejemplo, que estoy hablando usuarios claro, nuestros, que cesaron el consumo porque no tenían quien les venda. Claro, por una parte, pero ahí estamos hablando de sustancias de drogas más duras. Claro, ya en el caso de la cocaína, en el caso de la pasta base, el consumo de Tusi, por ejemplo, por ahí. Pero otros consumos como el consumo de alcohol u otros más que son más accesibles, sí nosotros en usuarios, insisto, sí vimos un aumento del consumo. ¿Ya? Ahora, en el último estudio que realizó Senda habló sobre el aumento de la automedicación. Y temazo. Ahí sí es un tremendo tema porque yo creo que es un consumo y una adicción muy invisible, muy a la mano, invisible, accesible también, y real. Yo creo que es mucho más cercano de lo que nosotros creemos, que hay mucho autoconsumo de medicamentos y quizás que en algún momento fuimos al médico, el médico me prescribió un cierto medicamento por un mes y cuando nosotros hacemos la entrevista, no, llevo tomando el medicamento 3 años. Y uno dice, pero 3 años consumiendo una benzodiazepina, 3 años y sin control médico. Entonces ahí la verdad es que nosotros hemos tenido, por ejemplo, tratamiento a personas por abuso de sustancia, por adicción a sustancia, medicamentos, en el caso de la sopiclona, por ejemplo, en el caso del tramadol también, casos también relacionados con algunas benzodiazepinas como el caso del clonazepam, que fue muy usado en algunos años, etcétera. Y aquí hay un tema también, porque muchas veces se habla, por ejemplo, por esta la pasta base se asocia, y no es lo que yo pienso, pero se asocia con pobreza. Y las drogas como la cocaína, que ya no corre, o las drogas éxtasis con los niveles altos económicos. Pero el tema de los medicamentos, el mal uso de los medicamentos, esto permea absolutamente a toda la sociedad. Y muchas veces las personas que poseen la receta, por decir, se transforman en verdaderos dealers, porque en el fondo es, y empiezan a a recetar incluso, si para eso tómate esto, y así, claro, sin darnos cuenta, empieza una red de justamente de posible caída en consumo no menor. Claro, ¿cómo lo controla? Nos encontramos en una realidad, Patricia, bastante particular, porque si bien hay ciertas drogas asociadas a grupos socioeconómicos, la realidad... Eso quedó hace rato yo diría que está un poco equilibrada, porque
Hay, por ejemplo, yo he tenido frente a mí gente profesional que es consumidora de pasta base. No siempre está asociada a la situación de calle y no siempre está asociada a la no funcionalidad. Ojo, nosotros vemos personas que son consumidores diarios de alguna sustancia, consumo problemático, y que son funcionales. O sea, ahí... Claro, uno tiene una visión, es consumidor de pasta base, está en la calle, la verdad es que no es tan así. Hace rato. Claro, y también en el tema de los medicamentos, es un mundo que yo creo que hay mucho que incursionar, es un tema que hay mucho que indagar ahí, porque es verdad, es una realidad visible e invisible, diría yo, ¿cierto? Porque es una realidad que todos sabemos, pero que no se visibiliza tanto como se deberían en términos de la adicción. Respecto al tema, por ejemplo, de la cocaína, también es también súper transversal el consumo, desde el ámbito socioeconómico. Carolina, nos va pillando el tiempo. Wow. Sí, pasó muy rápido y este es un tema realmente preocupante y muy importante de tocar. Y yo creo que lo primero es por comenzar por uno asumir cuando tiene un problema. Si quienes nos están escuchando, nos están mirando, quisieran acercarse al Centro Clínico Comunitario, ¿dónde nos encuentran? Ya, nos pueden encontrar en calle 27 de abril 1031, estamos al lado de la Escuela de Formación de Carabineros, la misma calle también de la cancha Estero Lobos, ahí bien conocida por los futboleros. Muy bien. También tenemos correo electrónico ccc@watch.cl o mi correo electrónico carolina.carcamo@watch.cl. Y tenemos Instagram también, ccc_watch. Son súper movidos en las redes sociales, así que les revisen su Instagram, van a ver que hacen un excelente trabajo. Y Carolina, finalmente, para aquellas personas que están pensando si dar el paso o no, si acercarse o no, si cambiar de su vida, ¿qué les podrías decir que los motive? Que nunca es tarde, el cambio siempre es posible. Yo he visto y he conocido muchas personas que tienen un hermano, un esposo, un hijo, un primo, un abuelo. Nunca es tarde, siempre se puede transformar la vida y dar ese paso de pedir ayuda. También es un acto de humildad acceder a la ayuda. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Ahora entendemos perfectamente la importancia y por qué el Mujer Impacta. Muchas gracias. Carolina, por lo que hacen. Extiéndele el cariño a todos los profesionales. A todo el equipo, tremendo equipo, debo decirlo. Es un tremendo equipo de profesionales el que trabaja junto a ti en esta importante labor que desarrolla el Centro Clínico Comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo martes en un nuevo programa de Agenda Austral.